Sí, se ve solo pantalla completa por Sí, sí, ahí ahora. estaba esperando, no sé si ya puso a grabar y... Sí, ahí puso a grabar, ya está puesto a grabar. Ahora cuando ustedes estén preparados, arranco. Bueno, salimos entonces. Sí, vamos. Bueno, buenos días. Somos el grupo Leiter y elegimos a México para el tema Estrategia País. Bueno, nosotros acá definimos fractales de México como la industria automotriz, la industria del petróleo y la minería, la gastronomía y el turismo. Estos temas los vamos a desarrollar ahora en breve. Bueno, cuando hablamos de un motor de crecimiento, identificamos en límites internos dos ejes principales que son la inseguridad y el narcotráfico. A esto también le sumamos el crecimiento del crimen organizado. En marzo solamente se dieron más de 40.000 asesinatos. También sumado a esto tenemos la infraestructura, falta de infraestructura adecuada para la extracción de petróleo. Con esto nos referimos a la falta de inversión adecuada en la infraestructura de Pemex, que es la abreviatura de Petróleos Mexicanos, y esto a su vez dificulta notablemente su obligación de satisfacer las necesidades del mercado interno. En límites externos tenemos la política comercial de Estados Unidos, que está fundamentada en la imposición de aranceles. A México lo afectó principalmente en los productos de acero y aluminio y en la empresa automotriz. También la aparición del COVID-19, afectando principalmente su actividad turística y provocando una reducción de las exportaciones en el país. La economía china podría afectar directamente a México. Esto lo decimos porque China es el segundo socio comercial de México y el segundo origen de las importaciones mexicanas, y también a su vez es el cuarto destino de las exportaciones. En cuanto a presiones, encontramos que bueno, actualmente está iniciando la vuelta a la normalidad de todas sus actividades, ya sea económicas, laborales, escolares y sociales. No se sabe si esta medida va a traer un nuevo pico de contagios. La curva de contagios no alcanzó su máximo todavía, entonces el peligro persiste y es toda incertidumbre lo que pueda llegar a pasar. Y en estímulos tenemos descubrimiento del yacimiento de litio más grande del mundo. Esto ocurrió en el estado de Sonora, entonces México lo tiene todo para ser potencial en este metal, y esto sería muy beneficioso con el tema de los autos eléctricos, que es el futuro que viene. Y además está evaluando realizar medidas de apoyo adicionales a petróleos mexicanos, ya que lo considera un activo estratégico, y esto sería para compensar la fuerte caída de la demanda del petróleo, lo que generó una reducción de los precios a nivel internacional. Bueno, acá vemos el índice de libertad económica, comparamos el índice de libertad económica de México con los promedios de este mismo índice de América y del mundo, desde que inició su medición hasta en 1995 hasta el presente. Bueno, vemos que México fue cambiando entre una libertad baja y una libertad moderada, y que esta última es la que mantiene desde el 2001 hasta el presente. Presenta la calificación más baja en 1997 y la más alta en 2010. Bueno, y en esta filmina vemos que México ocupa el puesto 67 a nivel mundial en cuanto a libertad económica, con un puntaje de 66, igual que Jordania y Serbia, como se ve. Y en el gráfico de la derecha tenemos que México en los últimos 4 años, como dije antes, se mantiene medianamente igual dentro de una libertad económica moderada. Bueno, aquí en el mapa podemos ver el- la evolución de la libertad económica de México y del resto de países. Podemos ver cómo de una libertad económica más baja fue pasando ya a una libertad moderada, que viene a ser más o menos al mismo nivel de países como Perú, Francia o España. Aquí tenemos esta línea de tiempo de los presidentes y partidos políticos que han gobernado México desde 1928 a 2020. Se puede observar claramente los 70 años que hubo de un gobierno de un mismo partido, que fue el PRI. Después el primer cambio que se dio en el año 2000 con el partido PAN, un periodo de 12 años, para volver al PRI 6 años,
y el cambio más reciente con un partido nuevo y el presidente actual, que es López Obrador. Bueno, como dijo Agus antes, México ocupa el ranking mundial número 67 en libertad económica. Son 180 países los que lideran, así que más o menos está bastante más acercado a ser más libre que otros. Bueno, tiene el puntaje número 66 y este puntaje se da por el promedio de estas 4 áreas. Y bueno, de las 4 áreas vemos que el imperio de la ley es el más perjudicado, principalmente por la corrupción del narcotráfico. Bueno, como dije antes, acá en el imperio de la ley vemos que los valores son bajos en libertad económica debido a la corrupción y el narcotráfico. Y bueno, en cuanto al tamaño del gobierno, vemos que tiene puntajes bastante positivos. Por ejemplo, la deuda pública es la mitad de Singapur, que Singapur es el número 1 en este ranking que estamos estudiando. En cuanto a la eficiencia regulatoria, notamos que México tiene gran cantidad de trabajo informal y las empresas estatales son bastante ineficientes. Y bueno, en cuanto a los mercados abiertos, tiene puntaje positivo. El problema de México es que la inestabilidad no promueve la inversión extranjera. Bien, si vemos la balanza comercial, más allá de ver que el año pasado fue superavitaria, lo principal acá es ver en los principales clientes y proveedores cómo la relación comercial con Estados Unidos es fundamental, siendo justamente Estados Unidos el principal cliente y el principal proveedor de México. Aquí podemos ver la carga fiscal de México comparada con otro resto de países de América. Y se puede ver que es relativamente pequeña comparada con la gran mayoría de países en esta gráfica. Bien, la carga fiscal viene a ser un 20% más o menos. Aquí en esta gráfica se ve la evolución de la carga fiscal mexicana durante los últimos 10 años y se puede ver cómo esta ha ido disminuyendo durante pues, el último tiempo, sobre todo a partir de 2015. Bueno, México continúa siendo uno del cuarto receptor de las remesas a nivel mundial. Estas son una de las fuentes de divisas del país. Este país este año ha aumentado sorpresivamente es un 35%, más que el año pasado, y alcanzaron un nivel récord. Esto se debe al mayor número de envíos y a un monto promedio más alto en las operaciones. En cuanto a lo que es la matriz, en esta quisimos representar lo que es la libertad económica y el PIB per cápita. Podemos ver que existe una correlación positiva a nivel de lo que son los índices en América. En esta matriz lo que hicimos fue representar en una escala del 1 al 10, donde México se encuentra ubicado con un PBI de un 2.62 y una libertad económica de 7.70, clasificándose la economía mexicana moderadamente libre en las últimas 2 décadas. Bueno, como se puede ver, en lo que es libertad económica está mucho mejor posicionada que Argentina. En esta matriz lo que vemos es que a mayor efectividad judicial es mayor la integridad del gobierno. Como ven ahí, México está mucho mejor que muchos de los países de la región, pero no deja de estar en una zona baja de la matriz. Y justamente esto se debe a lo que veníamos comentando, venían hablando Agustín y Ailín de los altos niveles de corrupción, un narcotráfico que invade el país y un sistema judicial bastante débil. Bueno, acá vemos que México está bastante bien posicionado en esta matriz. Se destaca por tener alto nivel financiero y alto nivel de libertad para invertir en el país. Con respecto a los demás países americanos que está comparado, Venezuela está con el peor nivel y Estados Unidos con el mejor. Y en cuanto a derechos de propiedad y libertad de inversión, también lo vemos bien posicionado. En este aspecto, la libertad para invertir en México se corresponde con buenos niveles en derechos de propiedad. Bueno, nuevamente observamos a Venezuela con el peor nivel y el mejor nivel estaría compartido por Canadá y Estados Unidos.
Bueno, en cuanto a la libertad laboral versus la libertad de negocios, notamos que México se encuentra levemente por encima de la media, siendo, bueno, Estados Unidos el mejor posicionado en estos aspectos. Básicamente, en el mercado laboral, el gobierno interfiere un poco y como que, digamos, molesta a hacer negocios, pero bueno, son medidas como establecer salarios mínimos, la cantidad de horas, y bueno, por eso en cuanto a la libertad laboral se encuentra en el 6, básicamente. Y bueno, entre la deuda pública y la tasa de desempleo, notamos que México está por debajo, en la zona de abajo, que esto significa que tiene una deuda pública bastante baja en cuanto a su capacidad productiva, y buenos niveles de empleo, porque la tasa de empleo tiene una escala de 1, de desempleo. Bien, en cuanto a los roles, tenemos como roles primarios, que son tanto de gestión pública como privada, la salud, la educación y la seguridad. De seguridad ya venimos hablando bastante. En cuanto a educación, vemos una merma en los resultados de las pruebas PISA, que se hacen también acá en el país. Y en cuanto a salud, lo que vemos es que el coronavirus dejó al descubierto un déficit en cuanto a infraestructura y en cuanto también a la capacitación del personal. Como roles de destino elegimos automotriz y turismo, los vamos a profundizar un poco más a lo largo del trabajo. México es el sexto productor de autos a nivel mundial. A nivel rutina está en la agricultura, principalmente con el maíz. En bebidas pusimos algunas empresas características como FEMSA, que es la segunda embotelladora más grande del mundo de Coca-Cola, y algunas cervecerías. México es el quinto productor de cerveza a nivel mundial y el segundo mayor exportador. En cuanto a alimentos tenemos a Bimbo y a Gruma. Gruma es el más grande productor de harina a nivel mundial. La minería fundamentalmente en La Plata, donde México ocupa el primer lugar en la producción de ella, y en construcción una empresa como Cemex, que es el tercer conglomerado de cemento más grande del mundo. Como conveniencia pusimos textil y calzado porque creemos que hay países que van a tener una ventaja competitiva mucho mayor en estas industrias. Y como desarrollo el petróleo con Pemex, como ya veíamos, bueno, Pemex es la tercera empresa productora de petróleo en el mundo y la sexta en ventas, y hace unos años se descubrió que tienen yacimientos que equivalen a la mitad del petróleo que tiene Arabia Saudita, con lo cual es algo para explotar todavía. El litio, como bien ya nombramos, con el yacimiento más grande del mundo, y la energía del futuro ya casi del presente. Y la electrónica, siendo México la sexta industria electrónica más grande del mundo y muy relacionada con la industria automotriz. Bueno, como decía anteriormente Pato, consideramos como ventaja competitiva el sector automotriz, con su home base principalmente en los estados del centro, como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Puebla, y bueno, por segundo lugar, los estados del norte como Chihuahua, Coahuila y Nueva León. A la hora de analizar la industria automotriz y definir el home base, estábamos en la duda entre los estados del norte y el centro, así que vamos a ver un poco cada uno y después definir dónde quedaría. Como ven acá, dentro de factores condicionantes, el norte corre con la ventaja de estar cerca de los principales compradores de México, como Estados Unidos y Canadá, pero el centro está favorecido por su zona geográfica, por la cercanía de las ciudades de estos estados, por una mano de obra calificada que reside principalmente ahí, y parques industriales que están creados a tal fin. Y como vemos en la rivalidad competitiva, si ven en la línea de tiempo, en los últimos años las principales marcas de la industria están instalando sus fábricas en los estados del centro. Un dato característico, en 2016 Audi instala la planta más moderna de la empresa en todo el mundo en México, en el estado Puebla del centro. Bueno, en cuanto a la demanda interna, el principal mercado se encuentra en la Ciudad de México. Luego identificamos que los mercados que más consumen son el Estado de México, Jalisco, Nueva León y Puebla. En cuanto a los mercados que menos consumen, serían Campeche, Tabasco, Guerrero y Baja California Sur. Bueno, como dijeron mis compañeros, con respecto a la industria automotriz, es un mercado importante. Como ha dicho Patricio y Florencia, es el sexto exportador de vehículos del mundo, y también se exporta a Estados Unidos y Canadá. Después tenemos lo que son las plantas automotrices. Tenemos la planta automotriz de BMW en San Luis Potosí,
Volkswagen en Puebla y Mitsubishi en Querétaro. Lo fundamental de estas plantas automotrices es que fabrican autos híbridos y eléctricos que ayudan a preservar el medio ambiente y así evitar la emisión de gases que generan los autos a combustión. Con respecto a la actividad agrícola, tenemos los productos destacados en los estados de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Michoacán. Fundamentalmente en estos estados lo que se hace es el cultivo de granos como el maíz y el trigo, y también de frutas tropicales. Hay un plan de desarrollo que consiste en la inversión en tecnificación e innovación para mejorar la calidad productiva del sector. Con respecto a lo que han dicho mis compañeros del turismo, que es una principal actividad económica de México y una de las mayores del mundo, está ubicado en sexto lugar a nivel mundial México en lo que es el tema del turismo. Tenemos el home base en lo que es Yucatán y Quintana Roo, en la península de Yucatán, y fundamentalmente están los ingresos de lo que es el sur de México, son los ingresos en el sur de México. Tenemos a... Bueno, como decía Marian, ubicamos el home base del turismo en Yucatán y Quintana Roo, principalmente porque se encuentran en zonas de cultura mesoamericana, que serían, por ejemplo, lo que son las ruinas mayas y los complejos turísticos de playa, muy reconocidos como lo son Cancún y las Islas de las Mujeres, entre otros. Bueno, seguimos con lo que es el tema del turismo. Fundamentalmente hay una rivalidad competitiva en los estados de Quintana Roo, Jalisco y Ciudad de México, y también Guerrero. Y también con respecto a lo que es turismo, hay una demanda interna. Los puntos fundamentales, los estados fundamentales que tienen mayor capacidad turística son Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Guerrero. Bueno, en cuanto a los complementadores, decidimos poner a la cantidad de establecimientos que hay en la península de Yucatán, que, bueno, ayudan al turismo, y bueno, se puede ver ahí que Quintana Roo, en cantidad de cuartos, hay muchísimo más, 102.890, y bueno, también tiene muchos restaurantes, la comida en México es muy simbólica, hay muchos guías turísticos, como decían, por las ruinas de las culturas de mesoamericanas, y bueno. Y como dato de color, queríamos destacar que en el 2017 el presidente Peña Nieto, el presidente anterior, decretó como parque nacional al archipiélago de Revillagigedo, que lo convirtió en el más grande de América del Norte, y lo que se propone en esta zona es un ecoturismo, con excursiones con grupos reducidos. En modo de conclusión, para definir a dónde proponemos llevar a México con esta estrategia país, es convertirla dentro de los principales proveedores de la industria automotriz y de los principales centros turísticos del mundo. Dentro de lo que es la industria automotriz, elegimos el home base finalmente por los estados del centro, por lo que habrán visto a lo largo del trabajo. Y acá fundamentalmente es aprovechar las reservas de petróleo que hoy México tiene mientras haya demanda y se siga explotando este recurso, intensificar en cuanto a infraestructura, pero no dejar de lado el litio, que es lo que ya en un presente y a futuro va a ocupar la energía dentro de lo que es el campo automotor. A su vez también aprovechar toda la infraestructura automotriz para hacer foco en la agroindustria y en intensificar ese sector económico. Y por último también la industria electrónica, no solamente como un insumo de la industria automotriz actual, sino también para lo que viene dentro de lo que es los autos híbridos o eléctricos. Con lo cual lo que vemos es una necesidad de México de inversión en infraestructura, pero a la vez también en mano de obra calificada para poder hacer frente a todos estos desafíos. Y bien, en cuanto al turismo, es un poco de la línea que veníamos hablando, de aprovechar las playas, aprovechar toda la cultura mesoamericana que tiene y lo atractivo que resulta, intensificar el ecoturismo. La UNESCO define
patrimonios de la humanidad, y México es el 6º a nivel mundial, con lo cual tiene mucho por explotar a nivel turismo para ser atractivo como país. Eso es básicamente el análisis que hicimos de México. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, la verdad, felicito, estuvo buenísimo. ¿Por qué eligieron México? Al principio estábamos entre Brasil, Uruguay y México. Siempre fuimos por América nosotros. Quizás teniendo a Javi, que es de México, nos inclinamos por ahí para tener también una visión local, y mucha de la información que está suelta en internet está bueno validarla con alguien que vive ahí. ¿De qué zona sos, Javi? Del norte de México, de Nuevo León. Ajá. Por allá. ¿Alguna duda más? ¿Preguntas? ¿Vale? No, por mi parte no. Estuvo bien completo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, chicos. Gracias. Cecilia, Juan, Camila, ¿están por ahí? Sí, Sí. ahí comparto pantalla. Bueno, arranco. Buen día para todos. Somos el grupo No Pain y vamos a estar hablando de la estrategia país de Israel. En las siguientes slides vemos la agenda con todos los temas que vamos a estar tratando. Cualquier duda nos pueden consultar. En la siguiente slide está el mapa, en donde se ve dónde está ubicado Israel. Israel está situado en Medio Oriente, a lo largo del mar Mediterráneo. Sirve como puente entre 3 continentes, Europa, Asia y África. Tiene casi 9 millones de habitantes, y la historia de Israel y también del pueblo judío se remonta desde hace 35 siglos. En la siguiente slide nos hacemos la pregunta de cómo puede ser que Israel, que es un país que no tiene recursos naturales, está rodeado de enemigos, está en un constante estado de guerra, produzca una mayor cantidad de startups que otros países que tienen un mejor contexto, como Japón, India, Corea. Y la respuesta es que, por un lado, Israel creó un sistema de educación y salud, con lo cual las personas que están más dispuestas a asumir un riesgo en iniciar una nueva empresa teniendo este tipo de servicios ya dados por hecho o asegurados. Por otro lado, y en cuanto al posicionamiento, los israelíes tienen una manera de pensar con la cual, si no se puede lograr algo de una determinada forma, de la manera tradicional, ellos buscan la manera de buscar una alternativa diferente para hacerlo. Es por esto que tiene una disposición general a desafiar el status quo, lo cual genera innovación. En la siguiente slide vemos a la Startup Nation como home base de Israel. Uno de los elementos para comprender el secreto del éxito emprendedor de Israel fue la creación del Yosma Group, que fue una iniciativa de gobierno en startups. A partir de la creación del Yosma Group, lo que hizo el gobierno israelí fue destinar $100 millones para desarrollar un sistema de venture capital que consistió en financiar startups en fase de crecimiento que, por un lado, tienen elevado potencial, pero por otro lado también tenían mucho riesgo. El gobierno lo que hacía era aportar el 40% de los fondos y el 60% restante venía de capital privado, que en muchos casos era extranjero. Esto logra atraer la atención de grupos inversores y empresas estadounidenses, como por ejemplo Microsoft o Intel, que era muy importante para Israel porque ellos no aspiraban al mercado local, porque el mercado local israelí es muy chico, ni tampoco aspiraban al mercado regional, porque ellos con los países vecinos no tienen una buena relación. Entonces aspiraban a conquistar el resto del mundo, los mercados del resto del mundo. Para esto necesitaban una gran cantidad de financiación externa.
A partir de esto y poco a poco es que Israel se convierte en la segunda nación del mundo en cantidad de startups. Ahora sí, Cami. Bueno, bien, acá en esta slide lo que podemos ver es el índice global de innovación. Es un índice que de normal reúne 60 naciones, ¿sí? De las 60 naciones más innovadoras, que incluyen un montón de requisitos como valor añadido en la industria, productividad y demás. Lo que podemos ver es que Israel se encuentra en el puesto número 6. O sea, es decir, que es el sexto país del mundo en materia de innovación tecnológica. Y es el segundo, así como decía Ceci, es el segundo país con mayor número de startups, ¿sí? Que solamente lo único, primero está Estados Unidos. O sea, Israel está segundo. Tiene una industria tecnológica que es de primer nivel, en donde lo que se fomenta principalmente es el emprendimiento, ¿sí? Tiene gran número de investigadores científicos, registro de patentes y demás. Bueno, básicamente en esta slide lo que podemos ver es básicamente lo mismo explicado en la slide anterior, solamente que ahí lo vemos más como a modo de mapa, ¿sí? Donde podemos ver también el resto de las naciones que están incluidas dentro de lo que es este ranking de innovación. Y en esta slide, bueno, tenemos un montón de datos así como bastante generales que quizás no vienen al caso, ¿sí? Pero lo más así importante podríamos decir que es el puntaje que viene ahí, la puntuación general, ese número 74, es el puntaje de libertad económica que tiene Israel, que lo convierte en la economía número 26 más libre de lo que es el mundo, ¿no? Datos así como importantes también tienen que ver con lo que es el tamaño del gobierno, ¿sí? Que tienen, bueno, todo tipo de impuestos, valor agregado, ganancias del capital y demás, y que el gasto gubernamental representa un 39.4. Día para todos. Para agregar, Israel está en el top 30 en el ranking de índice de competitividad global y también en el top 30 del índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, ambos índices. En esta matriz lo que vamos a comparar es la libertad económica de Israel respecto a los 20 países que veíamos recién como más innovadores, en el cual Israel ocupa el sexto puesto. Respecto a la libertad económica, vemos que Israel está en el medio de estos países, si bien tiene mucha innovación, está por detrás de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur, que lidera, y sí está por arriba de Japón, Francia o China, que son grandes potencias. Después en la siguiente matriz seguimos con estos 20 países de mayor innovación y vemos el PIB per cápita, y acá sí vemos cómo Israel es uno de los países con menor PIB per cápita en este top 20 de países innovadores. Esto lo podemos pensar en base a la zona geográfica que está Israel, que viene de muchas guerras. De hecho, una de las partes que ocupa Israel es la Franja de Gaza, donde es una zona ocupada por Israel, pero se tuvo que retirar por una cuestión de que le dedica mucho materia militar, y por ahí podemos ver justificado en parte por qué se le van tantos recursos a Israel por la zona problemática. Después no nos quisimos quedar con solamente estos países y fuimos a hacer una comparación entre los países de la región, donde el otro día veíamos el grupo de Arabia Saudita de los chicos. Es una zona muy petrolera, con países que tienen mucho poder petrolero. Y respecto a innovación, obviamente vemos Israel en el top de esta matriz, sacándole amplia ventaja al siguiente país, que serían los Emiratos Árabes Unidos. Y en libertad económica vemos cómo también Israel es uno de los países mejor ubicados en esta matriz respecto a los países de la zona que suelen estar gobernados por monarquías o gobiernos muy autoritarios. También es una zona muy religiosa. En Israel el 75% de la gente es judaísmo. Es la religión que más está presente. Y después también en la zona fuimos a la matriz de PIB per cápita y libertad económica, y acá sí vemos cómo Israel dentro del PIB per cápita en la zona está bastante más abajo del resto de los países, como
Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y esto lo relacionamos más que nada por el hecho del poder petrolero que tienen estos otros países. Israel sí se basa más en la cultura que veíamos actualmente, y ahora vamos a seguir viendo con Yui. Hola, buen día. Con respecto a la escasez del agua, nosotros lo identificamos como un punto de bifurcación, ya que fue una problemática muy grande para Israel hasta antes del establecimiento del Estado. Luego, a través de los años, se convirtió en una de las potencias mundiales en lo que es tecnología hídrica. ¿A qué se debe esto? A que Israel recicla el 85% de su agua. Solo en el área de agronomía, de la agricultura, perdón, el 50% que utiliza es agua reciclada, lo cual beneficia muchísimo lo que es la economía local, porque ellos tienen un clima desértico. Tiene 5 desanalizadoras de agua, una desanalizadora por osmosis más grande del mundo, y tienen métodos de irrigación como riego por goteo, y a su vez también la cultura que tiene, la educación que tiene el pueblo israelí, lo que es preservar fuentes de agua y no gastarla en exceso. Esto se traslada también a las empresas locales, lo cual utilizan tecnologías como ser sensores que indican en las tuberías si contienen fallas o si se está perdiendo agua. En la siguiente slide, podemos ver ahí lo que es la inversión pública-privada, que Israel invierte de su PBI un 4.2%, es uno de los que invierte más en el mundo en inversión en investigación y desarrollo, y no solo invierte en lo que es a nivel técnico y científico, sino también a nivel empresarial, como lo dijo Ceci en el caso Yosma. Con respecto a la educación, en la otra slide, en la educación y empresas hay una vinculación muy grande, como había dicho también Ceci y Cami, ellos invierten mucho en lo que es la educación. Esto se ve trasladado en lo que es la conexión que hay entre la universidad y la empresa. ¿Qué conexión hay acá? Es que a los llamados centros de transferencia tecnológica, que son una iniciativa, el cual el objetivo que tienen es aquellos investigadores que tienen una idea, que no solo queden en idea, sino que se conviertan en una idea comercial, que la lleven a trasladarla en una empresa. En Israel, solo en Israel tienen recibidos de ingenieros entre 130 a 140 ingenieros por cada 10.000 habitantes, lo cual los convierten en el país con más ingenieros per cápita laboral del mundo. Ahí sigue Lu. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Lu, perfecto. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco de las categorías que identificamos y de los roles de cada una. Mis compañeros igualmente ya estuvieron comentando un poquito de algunas, pero vamos a explayarnos más sobre eso. Bueno, como categorías de rol primario, identificamos a la educación, la salud y la seguridad. La educación se considera hace mucho en Israel como un valor de primordial importancia y como clave del futuro del país. Se basa en los valores judíos, en el amor al país y en los principios de libertad y tolerancia. Busca impartir un alto nivel de conocimientos, poniendo énfasis en lo que son las aptitudes científicas y tecnológicas que se consideran esenciales para el desarrollo constante del país. Actualmente es el Ministerio de Educación el que desarrolla un proceso continuo de adaptación a las nuevas, a las normas educativas respecto a las modernas prácticas pedagógicas en aspectos como lo son la igualdad entre sexos, elevar la condición del maestro, ampliar los estudios de humanidades y fomentar los estudios en materia científica y tecnológica. Además, es el Ministerio de Educación el que es responsable de los programas de estudio, de la calidad de educación, la supervisión de los docentes y la construcción de escuelas. Por otro lado, son las autoridades locales las que tienen a su cargo el mantenimiento de las escuelas y la adquisición de todo lo que son los materiales necesarios. Respecto a los miembros del personal docente,
los participantes, digamos los docentes de los jardines infantiles y en las escuelas primarias son funcionarios del Ministerio de Educación, y en grados superiores son profesionales contratados por las autoridades locales. Bueno, eso a nivel general, y ahora les voy a contar un poco sobre los distintos niveles de educación que hay en Israel, que son de carácter gratuito. La educación comienza a una edad muy temprana, muchos nenes de 2 años y prácticamente todos los de 3 y 4 asisten a algún tipo de marco preescolar, que están todos guiados y supervisados por el Ministerio de Educación, y a partir de los 5 años el jardín infantil ya es obligatorio. En el nivel primario las escuelas están divididas en 4 grupos: las estatales, que son las que mayor cantidad de alumnos tienen, las estatales religiosas, que hacen hincapié en los estudios judíos, en la tradición y en la religión, las escuelas árabes y drusas, y las escuelas privadas. Respecto a la educación secundaria, conviven en Israel escuelas tecnológicas, agrícolas, militares, las yeshivot, que son escuelas de orientación intensamente religiosa, y las escuelas integrales. Y todos los jóvenes que no asisten a ninguna de estas escuelas están sujetos a lo que es la ley de aprendizaje, que les exige aprender un oficio en una escuela vocacional aprobada. Bueno, después también hay educación, respecto a la educación superior, juega un papel muy importante en lo que es el desarrollo económico y social del país. De hecho, casi un cuarto de siglo antes de la creación del Estado, se abrió el Instituto Tecnológico de Israel y para la capacitación de ingenieros y arquitectos, y por otro lado, la Universidad Hebrea de Jerusalén fue fundada en 1925 como centro de educación superior para los jóvenes y para atraer estudiantes y científicos judíos del extranjero. Después también, respecto a la educación para adultos, el Ministerio de Trabajo proporciona capacitación y orientación vocacional para adultos enfocados en muchas disciplinas, y los cursos se dictan operados directamente por el Ministerio de Trabajo y por empresas industriales. Para terminar con lo que es educación, es importante mencionar que el 87% de los adultos de entre 25 y 64 años terminaron la educación media superior, y que esta cifra es mayor que el promedio de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual Israel forma parte y está compuesta por 38 estados, cuyo promedio es del 79%. Bien. Respecto a la seguridad, Israel posee un gran aparato de seguridad estatal. La principal fuerza móvil de la policía de Israel es la Guardia Fronteriza, que se ocupa básicamente de lo que son los problemas de seguridad interna, y también tiene una unidad antiterrorista especial. Después, debido a los frecuentes incidentes terroristas que tiene el país, los ciudadanos empezaron a participar en lo que es la protección de la comunidad, y crearon la Guardia Civil. A ver, te pido un minuto. Me parece que te estás excediendo del tiempo, porque esta no es la presentación que buscamos nosotros. Estás hablando de educación y de seguridad, una cantidad de tiempo descomunal. Esto es para tirar una idea nomás, no es para explicar cómo es. Si no, se va todo el tiempo y lo vamos a cortar y no van a poder terminar. Ok, bueno, te dejo el tema de seguridad. La salud también tiene un fuerte sistema de salud, y es gratuita y está a cargo del Ministerio de Salud, y poseen la Ley de Seguro Nacional de Salud, que presta servicios médicos uniformes para todos los habitantes del país. Después, como roles de destino, identificamos la investigación y el desarrollo y la tecnología. Como ya dijeron mis compañeros, Israel destina a lo que es investigación y desarrollo un 4,2% de su PBI, y además el gobierno proporciona acceso al capital a muchas empresas para incentivar la industria y desempeñarse en ese sector.
Respecto a la tecnología, la era de la tecnología colocó a la economía israelí en lo que es la línea del desarrollo mundial en esas áreas, y el número de empresas startup en Israel es muy alto debido al talento que tienen los israelíes y a la disponibilidad de una mano de obra muy calificada. Y como roles de rutina identificamos a la agricultura y al turismo. De la agricultura ya contó Judy antes, que se caracteriza por el hecho de este tema que tuvieron con lo que fue el riego y el país desértico que tuvieron y cómo pudieron superar eso. Por eso consideramos que fue un rol que fue primero rol de desarrollo y luego rol de rutina. Y el turismo, por último, consideramos que los turistas se ven atraídos por la diversidad geográfica y todo lo que es, digamos, la parte religiosa de Israel y todo lo que hace a las instalaciones balnearias en el mar Mediterráneo, el Kineret y el Mar Rojo y el Mar Muerto. Bueno, buen día. Yo voy a hablar acá del coronavirus. Acá tenemos el gráfico que mide la medida en que 41 economías principales están reabriendo y están medidos en la tasa de movilidad y la tasa de recuperación del COVID. El índice de movilidad se refiere al cambio de la actividad alrededor de los lugares de trabajo, restando la actividad alrededor de las residencias. La tasa de recuperación es el número de casos recuperados en un país y se mide con el porcentaje de casos totales. Israel fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras, pero también a la vez fue uno de los primeros en reabrirlas. Y ahora este domingo salió la noticia que tuvieron que volver a otra fase porque habían abierto todas las escuelas y aparecieron un montón de casos en niños. Por eso es que volvieron atrás y tuvieron que cerrar un montón de escuelas, sacando a 16.000 chicos de los colegios y a más de 200 docentes. Igualmente en Israel, con el coronavirus, siguen innovando porque son uno de los primeros que están buscando la cura para esto, para resolver el coronavirus. Y por eso se le da tanta importancia a este país, porque están muy esperanzados de que sean los primeros en conseguirla. ¿Por qué elegimos Israel? Porque creemos que es un ejemplo de país, a pesar de haber estado tantos años y seguir con conflictos externos, con guerras, lograron enfocarse en la visión de país que para ese entonces era un poco inalcanzable. Pasaron de ser un país pobre a ser un país en potencia de tecnología y conocimiento a nivel mundial. Empezaron a pensar en global en vez de pensar en el mercado interno. Y es por eso que nosotros creemos que si queremos intentar mejorar como país acá en Argentina, debemos seguir alguno de los ejemplos de Israel. Muchas gracias, bueno, y espero que les haya gustado y cualquier duda no duden en consultar. ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿El costo de vida es muy alto ahí? El costo de vida es alto, pero los sueldos también son altísimos. Yo estuve ahora hace poco y la verdad es que es un país caro, pero la verdad es que tienen todo y bueno, la verdad es que es un lujo estar ahí. ¿Vale? No, por mi parte no. No tengo preguntas. Bueno, a mí me quedé con la ganas de escuchar otras cosas, pero se cerró demasiado en una parte. No entendí tampoco la transparencia esa misma que pusieron ahí, donde decía Category Management y no están ni siquiera hubo una explicación por algún otro lado, y después estaban las cosas ahí donde sin mostrar, hablaron de
los roles. Pero a mí yo si veo esa transparencia digo, ¿qué es eso? No entiendo nada. Yo no entendí el fondo de cómo era la presentación. No había una secuencia, algo integrado donde terminara en una presentación coherente. No me gustó, la verdad no me gustó. Esperaba otra cosa y se fueron por unas ramas por un lado, por otro lado, y no hubo una cosa, no estaban las matrices, no sé, a mí no me cerró nada. No la vi una presentación interesante. No sé los demás qué les pareció, pero yo me quedé con las ganas. Me aburrí en un momento, me fui para otro lado, no entendí. Yo creo que hay que darle las presentaciones de otra forma, no sé. No, a mí no me gustó. La parte del cultivo por goteo y cómo aprovecharon el agua o la escasez de agua es un ejemplo interesante. Estuvo bueno que esté porque es algo a ver a futuro en varios países. Eso para mí estaba bueno. Sí, eso es verdad. Tienen un proceso de sanitización muy importante a nivel mundial, es uno de los mejores. Y ellos pasaron, creo que a exportar agua también, sí, creo que a no tener agua pasaron a exportar agua, me parece, a Israel. Pero fíjense que yo ni escuché eso. ¿Por qué no escuché eso? Porque fue todo muy suelto. Cuando la presentación no cierra, a mí no me cerró. No sé, a mí por lo menos me quedé, estaba esperando de otra manera la presentación. Cosas que ni siquiera las pude entender, ni las pude seguir. Pero eso es lo que me pasó a mí. Le soy sincero cómo lo recibí yo. No sé si hay otro que lo recibió así como yo. Pero por ahí es un tema mío, no sé. Y también porque es un país en el cual se está hablando mucho en el último tiempo. Entonces por ahí uno a veces, tengo entendido que también los chicos sobre todo que estuvieron con Estrategia País en seminario, tienen un poco más de información desde otro lugar. Por ahí, por eso la presentación desde alguna imagen, por ahí no quedarnos con algo solamente meramente teórico, jugar con eso, a veces es importante lo visual que generan en el otro, más que nada para los que no conocemos ese país. Muchos de nosotros no conocemos, si preguntamos en el curso quién conoce, seguramente muy pocos conocen ese país, y uno ahora escucha más por cómo están trabajando con el tema de la pandemia y demás, pero cuando uno plantea un país es importante ubicar al lector y al observador, dónde está, por qué está, qué es lo que es más importante. Esto es para que lo vayan teniendo en cuenta para el futuro, ¿no? Son críticas constructivas para que uno vaya aprendiendo. Yo creo que lo que yo sentí no fue tanto el contenido, porque no lo terminé yo esperaba una presentación más con la metodología, ¿no? Yo creo que lo que faltó fue la metodología que nosotros damos. Tiraron las cosas, y el tirar las cosas y darle demasiado tiempo a una cosa o a otra, todo eso termina distorsionando por ahí lo que uno escucha. Por lo menos lo que yo tenía una estructura preparada de ver algo que no vi. Eso es lo que me pasó a mí. Pero bueno, sigamos. ¿Quién? Franco, Federico. María, ¿están por ahí? Sí, estamos. Sí. Suecia. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, somos el grupo Planeamiento FC y vamos a hablar de Suecia. Para contar un poco de la historia brevemente, no expandirnos mucho, de 1880 a 1910 fue una emigración masiva a Estados Unidos. Después vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde Suecia se mantuvo neutral con inclinación a Alemania. Después vino la crisis del petróleo y en